Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. La frase «hagamos al hombre a nuestra imagen» aparece en el primer capítulo del Génesis, uno de los textos más antiguos y significativos de la Biblia. Este versículo, ubicado en Génesis 1, versículo 26, es precedido por el relato de la creación del mundo en 6 días, donde Dios moldea el universo, separando luz de las tinieblas, formando los cielos y la tierra y llenándolos de vida. Al llegar a la creación del hombre, Dios emplea un lenguaje único, usando el verbo hagamos en vez del singular hago o haga. Este uso del plural sugiere una complejidad dentro de la propia naturaleza divina, abriendo puertas para discusiones profundas sobre la pluralidad en Dios, que será desarrollada en otros subtítulos. El término hagamos también puede ser interpretado como un consejo divino, un reflejo de la comunión dentro de Dios. Diversos estudiosos defienden que en ese momento Dios está en un diálogo interno o dentro de la Trinidad, deliberando sobre la creación del ser humano, que ocupará un lugar especial en la creación. Esta elección de palabras resalta la importancia única de la humanidad, distinguiendo al hombre del resto de la creación. Además, la idea de pluralidad puede ser entendida como un reflejo de la complejidad y profundidad de la propia naturaleza divina, revelando un Dios que no es monolítico, sino compuesto por múltiples facetas. El lenguaje plural también plantea cuestiones sobre la naturaleza colectiva de la humanidad. Si el hombre es creado a imagen de un Dios que deliberó consigo mismo, esto sugiere que la comunión, la colectividad y la relación están intrínsecamente ligados a la propia esencia del ser humano. El uso de hagamos puede ser visto como una indicación de la naturaleza social del hombre, que es llamado a vivir en comunidad, reflejando la comunión divina. Este aspecto comunitario de la creación del hombre resuena en varias partes de las Escrituras, donde la interdependencia humana es constantemente reafirmada. Otras interpretaciones sugieren que hagamos puede incluir una referencia al consejo divino, donde Dios consulta a los ángeles u otras entidades celestiales. Aunque esta visión es menos común en el cristianismo tradicional, está presente en algunas tradiciones judías, que ven a los ángeles como participantes en el acto de la creación, aunque de manera subordinada. Aunque esta visión no sea ampliamente aceptada, enriquece el debate teológico sobre la pluralidad expresada en este versículo. Finalmente, el uso del plural en hagamos es una invitación para que la humanidad explore la complejidad de la relación entre Dios y el hombre. Abre puertas para una reflexión sobre la naturaleza divina y humana, que trasciende la simple creación física, señalando la profunda conexión espiritual y ontológica entre el Creador y su creación. Esta expresión revela un Dios que está intrínsecamente ligado a su acto creador, un ser que no actúa de forma aislada, sino que involucra múltiples dimensiones de su propia existencia divina al traer a la humanidad a la existencia. La expresión hagamos en Génesis 1, 26 ha sido ampliamente interpretada dentro del cristianismo como una referencia a la Trinidad, la doctrina que afirma que Dios es uno en esencia, pero compuesto por 3 personas distintas: el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Esta doctrina, que se desarrolló plenamente a lo largo de los primeros siglos del cristianismo, ve en la creación del hombre a imagen de Dios una participación en las relaciones intratrinitarias. El hombre, por lo tanto, no es solo una creación divina, sino también un reflejo de esa comunión trinitaria. La Trinidad es muchas veces descrita como un misterio, algo que trasciende la plena comprensión humana, pero que es esencial para la fe cristiana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten en perfecta armonía y unidad, y esa relación interna de amor y comunicación es considerada el modelo para todas las relaciones humanas. Así, ser creado a imagen de Dios es también ser llamado a participar de esa comunión, no solo con Dios, sino con el prójimo. Esta visión desafía la idea de individualismo, promoviendo una visión de humanidad basada en la interdependencia y el amor mutuo. Dentro de la tradición cristiana, el Hijo, identificado como Jesucristo, es visto como la imagen perfecta de Dios. Colosenses 1:15 declara que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esto implica que en la creación del hombre, Dios ya tenía en mente la encarnación de Cristo, que se convertiría en el modelo supremo de humanidad. Así, la creación del hombre a imagen de Dios es también una anticipación de la venida de Cristo, que restauraría esa imagen tras la caída. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, también desempeña un papel crucial en la creación y en la restauración de la imagen de Dios en el hombre. En Génesis 1, versículo 2, el Espíritu de Dios es descrito como cerniéndose sobre las aguas en el momento de la creación, indicando su presencia activa en el proceso creativo. Más tarde, en el Nuevo Testamento, el Espíritu es quien regenera y santifica, trabajando para restaurar la imagen de Dios en los creyentes. Por lo tanto, la creación del hombre es un acto trinitario, involucrando la voluntad del Padre, la imagen del Hijo y el poder del Espíritu. La Trinidad, como pluralidad en la unidad, ofrece una clave de interpretación poderosa para entender lo que significa ser creado a imagen de Dios. No se trata solo de compartir algunas cualidades divinas, sino de reflejar una relación dinámica y viva que es esencialmente relacional. Este entendimiento trinitario subraya la importancia de las relaciones humanas, que deben reflejar la unidad y el amor presentes en la propia naturaleza de Dios. La creación del hombre, por lo tanto, es una expresión del amor trinitario y una invitación para que la humanidad participe de esa vida divina. La frase «a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza» en Génesis 1:26 ha sido objeto de extensa análisis teológico a lo largo de los siglos. Los términos imagen, del hebreo tselem, y semejanza, del hebreo demut, son muchas veces usados de forma intercambiable, pero es importante entender las sutilezas entre ellos para captar toda la profundidad de la intención divina al crear al hombre. En el contexto bíblico, estos términos apuntan a la dignidad única de la humanidad y al llamado de reflejar el carácter de Dios en la tierra. Imagen, tselem, generalmente se refiere a una representación o réplica de algo. En el mundo antiguo era común que reyes y gobernantes establecieran estatuas o imágenes de sí mismos en territorios distantes para representar su autoridad y presencia. De la misma manera, el hombre es creado a imagen de Dios para representar y manifestar la autoridad divina en la tierra. Esto implica que cada ser humano, independientemente de su condición u origen, lleva consigo una dignidad intrínseca y un propósito divino, como representante de Dios en el mundo. La palabra semejanza, demut, por otro lado, puede indicar una semejanza cualitativa, algo que es similar en carácter o naturaleza. Mientras imagen enfatiza la representación, semejanza sugiere una afinidad más profunda entre Dios y el hombre.
El hombre no es solo un reflejo externo de Dios, sino que también comparte, de alguna manera, las cualidades divinas, como la racionalidad, la moralidad y la capacidad de amar. La semejanza con Dios es, por lo tanto una bendición como una responsabilidad, pues implica que los humanos deben vivir de acuerdo con esa naturaleza divina, reflejando el carácter de Dios en sus acciones. A lo largo de la historia, teólogos y filósofos cristianos han debatido si imagen y semejanza representan aspectos diferentes de la humanidad o si son sinónimos que refuerzan la misma idea. San Agustín, por ejemplo, argumentaba que la imagen se refiere a la estructura esencial del ser humano, mientras que la semejanza se refiere a la perfección moral que puede desarrollarse a lo largo de la vida. Otros, como Tomás de Aquino, veían los términos como sinónimos que describen el mismo concepto, enfatizando que la creación del hombre, a imagen de Dios, es un misterio profundo que no puede ser plenamente comprendido. La distinción entre imagen y semejanza también tiene implicaciones éticas y prácticas. Si los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios, esto significa que todos poseen un valor inestimable y deben ser tratados con respeto y dignidad. Esto forma la base para la ética cristiana, que insiste en la sacralidad de la vida humana y en la necesidad de justicia y amor en todas las interacciones humanas. Por lo tanto, la creación a imagen y semejanza de Dios no es solo una afirmación teológica, sino un llamado para vivir de manera que honre esa identidad divina. Uno de los aspectos centrales de la creación del hombre, a imagen de Dios, es su naturaleza espiritual. A diferencia de todas las otras criaturas, el hombre fue dotado de un alma inmortal, que es un reflejo directo de la naturaleza espiritual de Dios. Esta alma, que incluye la capacidad de razonar, elegir y amar, es lo que diferencia al ser humano de los animales y lo conecta de manera única al Creador. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora. Good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. La espiritualidad humana es, por lo tanto, un aspecto esencial de la imagen de Dios en el hombre, reflejando la capacidad divina de conocimiento, amor y relación. El alma humana, según la tradición cristiana, es creada directamente por Dios e infundida en el cuerpo en el momento de la concepción. Es la sede de la personalidad, de la conciencia y de la moralidad, características que reflejan la propia naturaleza de Dios. La capacidad humana de reconocer el bien y el mal, de hacer elecciones morales y de buscar lo trascendente son todas expresiones de esa naturaleza espiritual. Además, la espiritualidad humana implica un llamado a la relación con Dios, pues el alma es, por naturaleza, orientada hacia su Creador, deseando y buscando comunión con Él.
El hecho de que el hombre haya sido creado a imagen de Dios implica que es capaz de conocer a Dios y de relacionarse con Él de manera íntima y personal. La oración, el culto y la meditación son expresiones de esa relación espiritual, donde el ser humano busca y responde al amor de Dios. Este aspecto de la imagen de Dios en el hombre también sugiere que el propósito final de la vida humana es la unión con Dios, un estado de perfecta comunión que, según la teología cristiana, será plenamente realizado en la vida eterna. La espiritualidad humana, por lo tanto, es un reflejo directo de la relación que existe dentro de la Trinidad y es una de las marcas más distintivas de la imagen de Dios en el hombre. La naturaleza espiritual del hombre también está ligada a su capacidad de trascender el mundo material y buscar la verdad, la belleza y el bien. Mientras las otras criaturas están confinadas al instinto y al ambiente, el hombre tiene la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, sobre el mundo a su alrededor y sobre el propio Dios. Esta búsqueda por lo trascendente es una evidencia de la imagen de Dios en el hombre, que como su creador no está limitado a lo material, sino que está siempre en busca de lo eterno y lo divino. La espiritualidad humana es, por lo tanto, una ventana hacia la eternidad, una marca indeleble de la creación divina. Finalmente, la espiritualidad humana es una responsabilidad, pues implica que el hombre debe vivir de acuerdo con su dignidad como imagen de Dios. Esto incluye no solo el cultivo de la vida espiritual a través de la oración y el culto, sino también el vivir ético, en conformidad con los mandamientos de Dios. La espiritualidad no es solo una característica pasiva, sino un llamado activo para vivir en conformidad con la voluntad divina. Así, ser creado a imagen de Dios es tanto una bendición como un desafío, pues requiere que el hombre viva a la altura de su vocación divina. Otro aspecto fundamental de la creación del hombre a imagen de Dios es la dotación de una voluntad libre y racionalidad. Estas facultades, que permiten al ser humano tomar decisiones, hacer elecciones morales y razonar sobre el mundo a su alrededor, son reflejos directos de la naturaleza divina. Dios es descrito en las Escrituras como un ser racional y moral, y al crear al hombre a su imagen, Él comparte estas capacidades con la humanidad. La voluntad y la racionalidad son, por lo tanto, elementos centrales de la imagen de Dios en el hombre, permitiéndole actuar de manera que refleje el carácter de su Creador. La racionalidad humana es uno de los aspectos más distintivos de la imagen de Dios. Ella permite al hombre comprender las leyes del universo, reflexionar sobre el propósito de la vida y buscar la verdad. Esta capacidad de pensamiento lógico y analítico es una expresión de la mente divina que creó el cosmos de manera ordenada y comprensible. Además, la racionalidad humana permite la comunicación, el desarrollo de la ciencia y la filosofía, y la búsqueda de respuestas a las cuestiones más profundas de la existencia. Así, la racionalidad no es solo una herramienta práctica, sino una manifestación de la imagen de Dios en el hombre. La voluntad humana, por su parte, es la capacidad de hacer elecciones libres y responsables. Esta libertad es un reflejo de la soberanía divina, donde el hombre, a semejanza de Dios, es capaz de determinar sus acciones y destinos. Sin embargo, esta libertad trae consigo una gran responsabilidad. Así como Dios actúa de acuerdo con su naturaleza santa y justa, el hombre también es llamado a ejercer su voluntad de manera que refleje la bondad y la justicia de Dios. La libertad humana es, por lo tanto, una invitación a la santidad, un llamado a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La capacidad de tomar decisiones morales es otra faceta de la imagen de Dios en el hombre. Dios, como ser moral, dotó al hombre de la capacidad de discernir entre el bien y el mal y de elegir
lo que es correcto. Esta moralidad intrínseca es un reflejo directo del carácter de Dios, que es descrito en las Escrituras como justo, amoroso y verdadero. La moralidad humana, por lo tanto, no es sólo una construcción social, sino una expresión de la imagen divina, que llama al hombre a vivir de acuerdo con los principios establecidos por Dios. Finalmente, la combinación de racionalidad y voluntad libre hace del hombre un ser creativo e innovador, capaz de moldear el mundo a su alrededor de maneras que reflejan la creatividad divina. Dios, como creador, dio al hombre la capacidad de crear, innovar y transformar el mundo, ejerciendo dominio sobre la creación de manera responsable y justa. Este papel co-creador es una parte esencial de la imagen de Dios en el hombre, que es llamado a participar activamente en la obra de la creación, usando sus facultades de manera que honren a Dios y beneficien a la humanidad. La moralidad y la conciencia humanas son elementos centrales en la discusión sobre lo que significa ser creado a imagen de Dios. A diferencia de los animales que actúan por instinto, los seres humanos poseen la capacidad innata de discernir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Esta capacidad moral es frecuentemente vista como una expresión directa de la imagen divina en el hombre, reflejando el carácter de un Dios que es por naturaleza justo y santo. La moralidad humana, por lo tanto, no es solo un producto de la cultura o de la evolución, sino una característica fundamental que nos conecta directamente con el Creador. La conciencia, que puede ser descrita como la voz interna que guía las acciones humanas, es otro aspecto crucial de la imagen de Dios en el hombre. Ella funciona como un indicador interno de la ley moral, a menudo trayendo una sensación de culpa o paz, dependiendo de nuestras acciones. En el pensamiento cristiano, la conciencia es vista como un reflejo de la ley de Dios escrita en el corazón humano, conforme mencionado en Romanos 2:15. Esto sugiere que todos los seres humanos, independientemente de su cultura o religión, poseen un sentido innato de moralidad que apunta a la existencia de un estándar moral absoluto, originado en Dios. Este aspecto moral de la imagen de Dios también implica responsabilidad. Al crearnos con la capacidad de discernir el bien del mal, Dios también nos llama a vivir de acuerdo con ese discernimiento. La Biblia está repleta de exhortaciones para que los seres humanos practiquen la justicia, amen la misericordia y caminen humildemente con Dios. Miqueas 6, versículo 8. Por lo tanto, la moralidad no es solo un aspecto pasivo de la imagen de Dios, sino un llamado activo para reflejar el carácter divino a través de nuestras acciones y elecciones diarias. Sin embargo, el relato bíblico de la caída, en Génesis 3, demuestra cómo esta imagen moral fue corrompida por el pecado. La desobediencia de Adán y Eva resultó en la distorsión de la conciencia humana y en la inclinación al mal. Aún así, la capacidad moral no fue completamente destruida. Ella permanece como un vestigio de la imagen divina, aún operando en el hombre, pero ahora mezclada con la inclinación al pecado. La redención ofrecida a través de Cristo es vista como un medio de restaurar esta imagen moral, permitiendo al ser humano vivir nuevamente en conformidad con la voluntad de Dios. Por lo tanto, la moralidad y la conciencia humanas son más que simples mecanismos de control social. Son expresiones de la imagen de Dios en el hombre. Reflejan la santidad y la justicia divinas y nos recuerdan constantemente nuestra responsabilidad de vivir de acuerdo con esos estándares. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats.
Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. La búsqueda por la moralidad y la escucha de la conciencia son, por lo tanto, formas de honrar a Dios y de manifestar su imagen en nuestras vidas cotidianas. Aunque la expresión imagen de Dios a menudo evoca pensamientos sobre el aspecto espiritual y moral del ser humano, es importante no descuidar el cuerpo físico como parte de esa imagen. La creación del hombre, según se describe en Génesis, involucra tanto la formación del cuerpo a partir del polvo de la tierra como la infusión del alma divina. Esto sugiere que el cuerpo, así como el alma, participa de esa imagen divina, reflejando la creatividad y el poder de Dios. El cuerpo humano es una obra maestra de diseño, lleno de complejidad y belleza. Cada sistema, desde el sistema circulatorio hasta el neurológico, funciona de manera coordinada, permitiendo que el ser humano viva, se mueva y piense. Esta armonía interna es un reflejo del orden y la sabiduría de Dios. Además, la capacidad humana de usar el cuerpo para expresar emociones, realizar trabajos creativos y adorar a Dios es una demostración de que el cuerpo es una parte integral de la imagen divina. Sin embargo, la teología cristiana siempre ha sido cuidadosa en enfatizar que la imagen de Dios no se refiere a una semejanza física con el Creador, sino a la capacidad del ser humano de reflejar el carácter de Dios a través de sus acciones, pensamientos y relaciones. El cuerpo humano, aunque mortal y sujeto a la decadencia, es visto como un templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Esto eleva la dignidad del cuerpo físico, sugiriendo que es una parte sagrada de la creación, destinada a glorificar a Dios. El cuerpo también desempeña un papel crucial en la manifestación de la imagen de Dios a través de las relaciones humanas. Gestos de cariño, miradas de compasión e incluso el trabajo físico son formas en las que el cuerpo expresa la imagen divina. La encarnación de Cristo, donde Dios asumió un cuerpo humano, refuerza aún más la importancia del cuerpo en la teología cristiana. En Cristo, el cuerpo humano fue exaltado, mostrando que Dios valora el cuerpo como parte integral de la persona humana. Finalmente, el cuerpo también tiene una dimensión escatológica, la promesa de la resurrección de los muertos, donde los cuerpos de los creyentes serán transformados y glorificados, apunta a la redención completa del ser humano, tanto en alma como en cuerpo. Esta esperanza futura reafirma que el cuerpo no es algo que deba ser despreciado o descuidado, sino una parte esencial de nuestra identidad como portadores de la imagen de Dios, tanto en el presente como en la eternidad. Una de las implicaciones más poderosas de ser creado a imagen de Dios es el papel de representante divino que el hombre ejerce sobre la creación. En Génesis 1, 28, Dios bendice al hombre y a la mujer y les da la responsabilidad de dominar sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Este dominio, sin embargo, no debe ser entendido como tiranía, sino como una mayordomía responsable, reflejando el carácter justo y amoroso de Dios en la administración de la creación. El concepto de hombre como representante de Dios está profundamente arraigado en la idea de imagen. Así como una imagen o estatua de un rey representa su autoridad en un territorio distante, el hombre fue puesto en la tierra para ser el representante visible de la autoridad divina.
Este mandato de dominio implica responsabilidad, sabiduría y compasión, cualidades que deben reflejar el carácter de Dios. El hombre, por lo tanto, no es solo un siervo de Dios, sino un corregente, llamado a gobernar la creación en asociación con el Creador. Ese papel de representante también implica la capacidad humana de transformar y mejorar el mundo a su alrededor. A través del trabajo, la creatividad y el cultivo de la tierra, el hombre ejerce el dominio que le ha sido confiado. Sin embargo, este dominio debe ser siempre ejercido con la conciencia de que la tierra pertenece a Dios, Salmo 24, versículo 1, y que el hombre es solo un administrador temporal. Esto requiere una actitud de humildad y reverencia, reconociendo que el poder de gobernar viene con la responsabilidad de cuidar y preservar la creación. Desafortunadamente, la historia de la humanidad está marcada por abusos de ese mandato. La explotación desenfrenada de los recursos naturales, la contaminación y la destrucción ambiental son ejemplos de cómo el dominio humano puede desviarse de la intención divina. La imagen de Dios en el hombre fue corrompida por el pecado, y con ella, la capacidad de ejercer el dominio de manera justa y compasiva. Sin embargo, el llamado a ser representante de Dios permanece, y es a través de la restauración en Cristo que el hombre puede recuperar su verdadera vocación. Por lo tanto, ser creado a imagen de Dios no es solo una cuestión de dignidad, sino también de deber. El hombre es llamado a ser un mayordomo fiel, cuidando la creación de manera que refleje la bondad, la justicia y el amor de Dios. Ese papel de representante divino es una parte esencial de nuestra identidad y propósito como seres humanos, un llamado que trasciende el tiempo y nos conecta directamente con el Creador. La narrativa de la caída en Génesis 3 es un punto crucial para entender la condición humana y la naturaleza de la imagen de Dios después del pecado. Adán y Eva, al desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, introdujeron el pecado en el mundo. Este acto de rebelión tuvo consecuencias devastadoras, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. La imagen de Dios en el hombre, que fue creada en perfecta armonía con el Creador, fue corrompida y distorsionada por el pecado. La imagen de Dios, aunque no destruida por la caída, fue profundamente afectada. El pecado trajo consigo la separación entre Dios y el hombre, una ruptura en la relación que era central para la identidad humana. La racionalidad, la voluntad, la moralidad e incluso la capacidad de dominar la creación fueron distorsionadas. El hombre, que debía reflejar la santidad y la justicia de Dios, pasó a estar inclinado al mal, como se describe en Génesis 6, 5, donde la maldad del hombre se multiplicó en la tierra. Esa corrupción de la imagen divina ha sido un tema central en la teología cristiana, particularmente en la doctrina del pecado original. San Agustín, por ejemplo, enseñaba que todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, heredada de Adán, lo que significa que la imagen de Dios en cada persona está manchada desde el nacimiento. Esta condición pecaminosa afecta todas las áreas de la vida humana, desde el pensamiento hasta el comportamiento, y es la raíz de todo mal y sufrimiento en el mundo. Sin embargo, la doctrina cristiana también enfatiza que la imagen de Dios, aunque corrompida, no fue totalmente perdida. El ser humano aún retiene un vestigio de su dignidad original y de la capacidad de buscar el bien. Ese vestigio de la imagen divina es lo que hace posible la redención. La venida de Cristo es vista como el acto supremo de restauración, donde la imagen de Dios en el hombre puede ser renovada y restaurada a su gloria original a través de la fe y la santificación. La caída, por lo tanto, no es el fin de la historia, sino el inicio del plan redentor de Dios para la humanidad. El pecado corrompió la imagen de Dios, pero no la destruyó completamente. A través de Cristo, esa imagen puede ser restaurada, permitiendo al hombre vivir en comunión con Dios y reflejar su gloria de manera renovada.
Ese proceso de restauración es continuo, culminando en la promesa de una nueva creación, donde la imagen de Dios será plenamente restaurada y reflejada en toda su perfección. La venida de Jesucristo es el punto central de la historia redentora, y su encarnación, vida, muerte y resurrección son vistas como el medio por el cual la imagen de Dios en el hombre es restaurada. Cristo es descrito en el Nuevo Testamento como la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, y el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser, Hebreos 1:3. Al asumir la naturaleza humana, Cristo no solo revela quién es Dios, sino también quién fue creado para ser el hombre. La redención a través de Cristo es frecuentemente entendida como la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Cadillac. Cadillac certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Cadillac.com/service to learn more. Heather is a nurse practitioner from United Healthcare. We meet patients wherever they live. During a house call, she found Jack had an issue. Jack's blood pressure was dangerously high. It was 217 over 110. So they got Jack to the hospital and got him the help he needed. He had a stent placed in his heart, preventing a massive heart attack. If it wasn't for my guardian angel, I wouldn't be here. Hear more stories like Jack's at UnitedHealthcare.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan, area, limitation, and exclusions apply. A través de la fe en Cristo y de la obra del Espíritu Santo, los creyentes son transformados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Este proceso, conocido como santificación, es la renovación continua del creyente, donde la imagen corrompida por el pecado es gradualmente restaurada a su gloria original. La transformación no es solo moral, sino también ontológica, afectando toda la naturaleza del ser humano. Cristo, como la imagen perfecta de Dios, es el modelo para todos los creyentes. Seguir a Cristo es, por lo tanto, el camino para la restauración de la imagen de Dios. Esto implica imitar su carácter, sus acciones y su amor sacrificial. La vida cristiana es un viaje de conformidad con Cristo, donde los creyentes son llamados a revestirse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad provenientes de la verdad. Efesios 4:24. La imagen de Dios es, por lo tanto, restaurada a través de la unión con Cristo, que capacita a los creyentes para vivir de acuerdo con el propósito original de Dios para la humanidad. Además, la redención no es solo individual, sino también colectiva. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es llamada a reflejar la imagen de Dios en el mundo. Esto significa vivir en comunión, practicar la justicia y proclamar el Evangelio, manifestando el reino de Dios en la tierra. La restauración de la imagen de Dios, por lo tanto, no es solo una cuestión personal, sino que involucra la renovación de toda la creación, donde Cristo es el primogénito de una nueva humanidad. En última instancia, la esperanza cristiana está en la plena restauración de la imagen de Dios al final de los tiempos, cuando Cristo regrese para juzgar al mundo e inaugurar nuevos cielos y nueva tierra. En ese momento, la imagen de Dios será totalmente restaurada, y los creyentes reflejarán la gloria de Dios en su plenitud, libres del pecado y de la muerte.
La redención en Cristo, por lo tanto, es el cumplimiento del propósito original de Dios para la humanidad, donde la imagen de Dios es plenamente realizada en la eternidad. La inmortalidad del alma es un aspecto fundamental de la creencia de que el hombre fue creado a imagen de Dios. Desde los primeros días de la teología cristiana, el alma humana ha sido entendida como eterna, un reflejo de la propia eternidad de Dios. A diferencia del cuerpo físico, que es mortal y está sujeto a la decadencia, el alma del hombre es inmortal, destinada a una existencia más allá de la vida terrena. Este entendimiento refuerza la dignidad única del ser humano y señala el destino eterno que Dios planeó para la humanidad. La inmortalidad del alma se asocia frecuentemente con la capacidad del ser humano de conocer y amar a Dios. Estas capacidades son vistas como indicadores de que el hombre fue creado para una relación eterna con el Creador. El alma, siendo inmortal, continúa existiendo después de la muerte física, esperando la resurrección final y el juicio, donde la imagen de Dios será plenamente restaurada o, trágicamente, perdida para siempre, dependiendo de la respuesta del individuo al llamado de Dios en vida. La creencia en la inmortalidad del alma tiene implicaciones significativas para la ética y la moralidad. Si el alma es eterna, entonces las elecciones hechas en esta vida tienen consecuencias eternas. La imagen de Dios en el hombre incluye la responsabilidad de vivir de manera que honre esa eternidad, buscando la justicia, la santidad y el amor que reflejan el carácter de Dios. La vida terrenal, por lo tanto, no es solo una existencia temporal, sino una preparación para la vida eterna, donde la imagen de Dios será completamente realizada. Esta visión de la inmortalidad también alimenta la esperanza cristiana en la resurrección de los muertos. El Nuevo Testamento, especialmente en pasajes como 1 Corintios 15, describe la resurrección como la culminación de la redención, donde el cuerpo y el alma serán reunidos y glorificados, libres del pecado y de la muerte. En ese estado glorificado, la imagen de Dios en el hombre será totalmente restaurada y manifestada en toda su plenitud, en una relación eterna con Dios. La inmortalidad del alma, por lo tanto, es más que un simple concepto teológico. Es una parte central de lo que significa ser creado a imagen de Dios. Ella apunta al destino eterno de la humanidad y al llamado a vivir en comunión con Dios, tanto en esta vida como en la eternidad. A través de la inmortalidad, la imagen de Dios en el hombre trasciende el tiempo y el espacio, reflejando la propia naturaleza eterna del Creador. El concepto de imago Dei, imagen de Dios, ha sido interpretado de varias maneras a lo largo de la historia de la teología cristiana, reflejando la profundidad y la complejidad de este tema. Desde los primeros padres de la Iglesia hasta los teólogos contemporáneos, la imagen de Dios en el hombre ha sido un asunto de intenso debate y reflexión, llevando a una rica diversidad de entendimientos e interpretaciones. Los primeros teólogos cristianos, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, se centraron en la racionalidad y la voluntad como aspectos centrales de la imago Dei. Para Agustín, la imagen de Dios estaba principalmente en la mente humana, en la capacidad de conocer la verdad y amar a Dios. Tomás de Aquino, por su parte, enfatizó la racionalidad y la libertad como reflejos de la naturaleza divina, viendo al hombre como un ser creado para buscar la verdad y el bien en conformidad con la ley divina. Durante la Reforma, Martín Lutero y Juan Calvino introdujeron nuevas perspectivas sobre la imago Dei, especialmente en el contexto de la doctrina del pecado original. Lutero vio la imagen de Dios como completamente distorsionada por el pecado, necesitando una completa restauración a través de la gracia de Cristo. Calvino, por su parte, enfatizó la soberanía de Dios y la necesidad de vivir una vida de obediencia a su voluntad, reflejando la imagen divina a través de la santidad y la moralidad.
En el período moderno, la teología de la Imago Dei comenzó a incorporar cuestiones sociales y éticas, especialmente en relación a los derechos humanos y a la dignidad humana. Teólogos como Dietrich Bonhoeffer y Karl Barth relacionaron la Imago Dei con la responsabilidad de actuar de manera justa y compasiva en el mundo, viendo a cada ser humano como portador de esta imagen y por lo tanto digno de respeto y protección. Esta visión ha sido fundamental en la lucha por los derechos civiles y en la defensa de la justicia social. Además de las interpretaciones tradicionales, la Imago Dei también ha sido reinterpretada a la luz de las cuestiones contemporáneas, como la bioética, la tecnología y la ecología. La imagen de Dios en el hombre ha sido vista como una responsabilidad de cuidar la creación, de proteger la vida en todas sus formas y de usar la ciencia y la tecnología de manera que honre la dignidad humana y la creación de Dios. Así, la Imago Dei sigue siendo un concepto vital, que se adapta y responde a los desafíos de cada era, mientras mantiene su núcleo esencial, la dignidad y el valor inalienables del ser humano, como reflejo del Creador. La creación del hombre a imagen de Dios no solo enfatiza la individualidad, sino también la comunidad y las relaciones, reflejando la propia naturaleza de Dios como una Trinidad. Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en perfecta comunión y amor. Esa comunión divina sirve como modelo para las relaciones humanas, sugiriendo que la imagen de Dios en el hombre se realiza más plenamente en comunidad. Desde el principio, la Biblia enfatiza que no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Y así, Dios creó a la mujer como compañera de Adán. Este acto no solo instituye el matrimonio, sino que también subraya la importancia de las relaciones humanas como reflejos de la imagen de Dios. El amor, el compañerismo y la unidad que caracterizan las relaciones humanas son, por lo tanto, expresiones de la vida trinitaria, donde las personas son llamadas a vivir en comunión, reflejando el amor y la unidad de Dios. La comunidad cristiana o la Iglesia es vista en el Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel que desempeñar contribuyendo al bien común. Esta idea de unidad en la diversidad es otro reflejo de la Trinidad, donde la diversidad de personas no disminuye la unidad, sino que la enriquece. La vida en comunidad es, por lo tanto, una parte esencial de ser creado a imagen de Dios, donde las relaciones no son opcionales, sino fundamentales para la expresión plena de esa imagen. Además, las relaciones dentro de la comunidad son donde la imagen de Dios es más visiblemente reflejada. El amor sacrificial, el perdón, la compasión y la justicia son manifestaciones prácticas de la imagen de Dios en el mundo. A través de las relaciones, la imagen de Dios se vive y se experimenta de manera tangible, mostrando que la vida cristiana no es solo una búsqueda individual de santidad, sino un esfuerzo colectivo para manifestar el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, la imagen de Dios en el hombre no puede ser completamente entendida o realizada fuera del contexto de las relaciones. A través de la comunión con otros, reflejamos la comunión trinitaria y cumplimos el llamado de Dios para ser una comunidad que espeja su carácter en el mundo. Vivir en amor y unidad, por lo tanto, no es solo un mandato ético, sino una expresión de la propia esencia de ser creado a imagen de Dios. El concepto de Imago Dei tiene profundas implicaciones para las cuestiones éticas contemporáneas, especialmente en lo que respecta a la dignidad humana, los derechos humanos y la justicia social. Si cada persona es creada a imagen de Dios, entonces cada vida humana tiene un valor intrínseco e inalienable, independientemente de su condición social, raza, género o cualquier otra característica. Esta verdad es la base para la defensa de los derechos humanos y para la lucha contra la injusticia y la opresión en todas sus formas.
It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Una de las áreas más críticas donde la Imago Dei se aplica es en la bioética. Cuestiones como el aborto, la eutanasia y la ingeniería genética plantean profundas preguntas sobre el valor de la vida humana y los límites de la intervención humana. Si la vida es un reflejo de la imagen de Dios, entonces debe ser protegida y respetada desde la concepción hasta la muerte natural. Cualquier intento de instrumentalizar o desvalorizar la vida humana, sea a través de la manipulación genética o de la terminación prematura, se ve como una violación de la dignidad que es inherente a todos los seres humanos como portadores de la imagen de Dios. La cuestión de la justicia social también es central en la aplicación contemporánea de la Imago Dei. La pobreza, la discriminación, la explotación y la violencia contra individuos o grupos específicos se ven como afrentas a la imagen de Dios en cada persona. La teología cristiana, basada en la Imago Dei, llama a los creyentes a defender a los oprimidos, a trabajar por la justicia y a promover la paz. Esto incluye la lucha contra el racismo, el sexismo y todas las formas de discriminación que niegan la plena dignidad de los demás como portadores de la imagen divina. Además, la Imago Dei tiene implicaciones ecológicas. Si los seres humanos son creados a imagen de Dios y si fueron hechos para ejercer dominio sobre la creación de manera que refleje el carácter de Dios, entonces la responsabilidad de cuidar del medio ambiente es una parte fundamental de esa imagen. La destrucción del entorno natural, el desperdicio de recursos y la explotación desenfrenada de la tierra se ven como fallos en reflejar la imagen de Dios de manera adecuada. El cuidado de la creación, por lo tanto, es una expresión de la mayordomía que Dios confió a la humanidad. Finalmente, la Imago Dei desafía las cuestiones contemporáneas de identidad y tecnología, como la inteligencia artificial y la biotecnología. A medida que la ciencia avanza, surgen nuevas preguntas sobre lo que significa ser humano y cómo deben usarse estas nuevas tecnologías. La imagen de Dios en el hombre ofrece una base sólida para navegar estas cuestiones, afirmando que, independientemente de los avances tecnológicos, la dignidad y el valor del ser humano son innegociables y deben ser protegidos por encima de todo. La doctrina cristiana de la Imago Dei señala no solo al pasado, sino también al futuro. La Biblia habla de un tiempo en que la imagen de Dios en el hombre será completamente restaurada y perfeccionada, un tiempo en que los creyentes serán transformados para reflejar plenamente la gloria de Dios. Ese futuro glorioso es la esperanza final de la fe cristiana, donde toda la creación será redimida y renovada, y la humanidad finalmente alcanzará el propósito para el cual fue creada. El Apocalipsis 21 y 22 describe la nueva Jerusalén, donde Dios habitará con su pueblo, y ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4. Esta visión
señala un estado de perfecta comunión con Dios, donde la imagen de Dios será plenamente realizada en cada persona. En ese estado no habrá más pecado, muerte o sufrimiento, y la humanidad vivirá en perfecta armonía con Dios, consigo misma y con toda la creación. Ese es el destino final de la Imago Dei, una humanidad redimida y glorificada, reflejando la imagen de Dios en su plenitud. La teología de la resurrección es central para esa esperanza futura. El Nuevo Testamento enseña que los cuerpos de los creyentes serán resucitados y transformados para ser como el cuerpo glorificado de Cristo. Filipenses 3, 21. En ese estado glorificado, la imagen de Dios será restaurada no solo en el alma, sino también en el cuerpo, permitiendo una existencia plena y completa en todos los aspectos. La resurrección es, por lo tanto, la culminación del proceso de santificación, donde la imagen de Dios es perfeccionada y eternizada. Esta visión del futuro también tiene implicaciones para el presente. Si el destino final de la humanidad es reflejar la imagen de Dios en toda su perfección, entonces la vida cristiana hoy debe ser vivida en preparación para esa realidad. La santificación, el proceso por el cual los creyentes son conformados a la imagen de Cristo, es una anticipación de la gloria futura. Cada acto de amor, justicia y fe es una participación anticipada en la restauración final de la imagen de Dios. Finalmente, la esperanza de la Imago Dei en la eternidad es una fuente de consuelo y motivación para los creyentes. Ofrece una visión del futuro donde todas las cosas serán renovadas, donde la injusticia será corregida y donde la gloria de Dios será plenamente reflejada en toda la creación. Esta esperanza no solo motiva una vida de santidad y servicio, sino que también ofrece una perspectiva eterna que da sentido y propósito a la existencia humana, incluso en medio de las dificultades y desafíos de la vida presente. El concepto de ser creado a imagen de Dios es una de las ideas más profundas y significativas en la teología cristiana, con implicaciones que permean todas las áreas de la vida humana. Desde la creación, pasando por la caída, la redención y hasta la consumación final, la Imago Dei ofrece una visión abarcadora de la identidad humana, del propósito de la vida y del destino final de la humanidad. Entender lo que significa ser creado a imagen de Dios no es solo una cuestión teológica, sino una reflexión sobre lo que significa ser verdaderamente humano. La Imago Dei nos recuerda, antes que nada, la dignidad intrínseca de cada ser humano. Independientemente de circunstancias sociales, económicas o personales, cada persona lleva dentro de sí una marca divina, un reflejo del Creador. Esa dignidad es inalienable y exige respeto, cuidado y protección, no solo por razones éticas, sino porque refleja la propia naturaleza de Dios. En un mundo marcado por divisiones y desigualdades, esa verdad sirve como un llamado urgente a la justicia, la igualdad y la reconciliación. Además, ser creado a imagen de Dios significa que cada ser humano tiene un propósito mayor. No fuimos creados para vivir solo para nosotros mismos, sino para reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Esto involucra nuestra moralidad, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra interacción con el mundo a nuestro alrededor. La Imago Dei nos llama a vivir vidas que reflejen la bondad, la justicia y el amor de Dios, cumpliendo así el propósito para el cual fuimos creados. La caída y el pecado trajeron distorsión a la imagen de Dios en el hombre. Pero la historia de la redención es la historia de la restauración de esa imagen. En Cristo tenemos la esperanza de ser renovados y restaurados a la plenitud de lo que Dios originalmente planeó para la humanidad. La santificación, la obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos transforma cada día más a la imagen de Cristo, preparándonos para el día en que esa imagen será completamente restaurada en la gloria eterna.
Finalmente, la Imago Dei señala la esperanza escatológica, el día en que la imagen de Dios será plenamente realizada en nosotros, en la nueva creación. Ese futuro glorioso no es solo un sueño distante, sino una realidad que moldea nuestra vida presente, dándonos un propósito y una esperanza que trascienden las circunstancias temporales. Vivir a la luz de esa esperanza es una forma de testimoniar la verdad del Evangelio y de anticipar el reino de Dios aquí en la tierra. En conclusión, ser creado a imagen de Dios es un llamado a vivir en comunión con el Creador y con los demás, reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Es una invitación a participar en el plan redentor de Dios, que busca restaurar toda la creación y traernos de vuelta a nuestro verdadero propósito. La Imago Dei no es solo una doctrina teológica, sino una verdad transformadora que define quiénes somos, cómo vivimos y hacia dónde vamos.